Buenas tardes, estudiantes. En esta ocasión vamos a iniciar el tema que titula Trabajo y energía. Para iniciar con esto, pues primero debemos empezar con la definición de trabajo, y de eso es lo que se va a tratar este video. Entonces, para definir lo que es trabajo, nos tenemos que remontar a las épocas cuando se estudió lo que es este término. Nosotros definimos trabajo de diferentes maneras, porque en nuestro contexto, en nuestra actualidad, trabajo puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Pero si hablamos en la época, como pueden ver aquí en la fotografía, el trabajo era mecánico, ¿ya? El, el movimiento y las fuerzas los producía principalmente el hombre, y después las máquinas hacían este trabajo, reemplazando al hombre, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hablar ahora del concepto de trabajo eran los estudios que se realizaban hace siglos atrás. No es de nuestra actualidad el concepto, pero este tema es muy útil para luego entender lo que es energía. Entonces, empezaremos primero con esta gráfica que pueden ver. Es un cubo, es un bloque, y un niño que está en el lado izquierdo de este bloque, pues como pueden ver, está tratando de empujar hacia la derecha, ¿verdad? Y solo está el suelo nada más para deslizarse. Entonces aquí surge una pregunta: ¿qué ejerce o trata de hacer el hombre sobre el bloque? Eh, es evidente que aquí el niño lo que trata de hacer es deslizar, mover el bloque aplicando una fuerza con dirección a la derecha. Y precisamente esa es la definición de trabajo. Es la transmisión de movimiento de un cuerpo hacia otro mediante una fuerza. En este caso, el primer cuerpo va a ser aquí el niño, y el cuerpo el cual va a sufrir lo que es el deslizamiento va a ser este bloque, ¿verdad? Gracias a la acción de la fuerza que está aplicando el niño. Pero acá existen muchas opciones en el movimiento. Vamos con la primera opción. Si el hombre, al ejercer una fuerza F, transmite movimiento, entonces realiza trabajo mecánico. Es decir, si el hombre o cualquier objeto, al ejercer una fuerza, ocasiona el movimiento del objeto, entonces existe trabajo mecánico. ¿Cuál es la otra opción? Si el hombre no logra desplazar al bloque, ¿qué realiza? Existe ocasiones en las cuales nosotros podemos transmitir fuerza a cualquier objeto, pero este objeto no se va a mover por diferentes razones. El objetivo es que no se va a mover por más que estemos aplicando una fuerza. Entonces, con, eh, si el objeto después de haberse aplicado la fuerza no se mueve, entonces no realiza trabajo. ¿Listo? Y es por eso que el trabajo va o tiene que estar asociado con el movimiento, que en este caso va a ser la distancia. Si no existe movimiento, no hay trabajo. Si hay movimiento, existe trabajo. El trabajo puede ser o bien en el eje X, o sea, horizontal, puede ser vertical o puede ser diagonal. En este caso, si fuese diagonal, tendríamos que hacer una descomposición de vectores, que tampoco no es complicado. ¿Cómo se calcula el trabajo? Bueno, acá vemos el primer ejemplo. En este caso es más sencillo calcular el trabajo. Vemos un bloque de color azul en el cual se está aplicando una fuerza en dirección a la derecha. Como es de esperar, este bloque, después de que se le haya aplicado una fuerza, pues se va a deslizar hacia la derecha en dirección a lo que marca la fuerza. Si la fuerza está marcando a la derecha, entonces se mueve a la derecha. Si la fuerza se está aplicando hacia la izquierda, entonces el bloque se va a mover a la izquierda. En cualquiera de los dos casos, igual se va a efectuar lo que es el trabajo. Ya, entonces primero entenderemos que la fuerza
En este caso es horizontal, o sea, no tiene ángulo. La fuerza es horizontal completamente. Entonces, si la fuerza es paralelo a la distancia, o sea, los dos tienen el mismo sentido y dirección, entonces no tiene ángulo, el ángulo vale 0 grados. Si eso es así, para calcular el trabajo simplemente debemos multiplicar fuerza por la distancia, nada más. Ya, pero ¿qué va a suceder en el caso de que la fuerza no es horizontal, o sea, no es paralelo a lo que es la distancia? Como pueden ver en este ejemplo, la fuerza es diagonal y va dirigido diagonal abajo, ¿verdad? Del centro a la derecha. Y existe un ángulo. Este ángulo es del horizonte, es ángulo creciente. Entonces, para calcular la fuerza debemos descomponer la fuerza. Y aquí en la derecha se hace en un diagrama, en el eje cartesiano, la descomposición de la fuerza. Este es el vector de la fuerza y lo hemos reproducido en esta parte. Entonces, si descomponemos la fuerza, descomponiendo va a aparecer fuerza en X y fuerza en el eje Y. No vamos a tomar la fuerza en el eje Y porque si aplicamos una fuerza en el eje Y, el bloque no se va a mover para nada. El único movimiento que va a ser producido va a ser gracias por la fuerza X, que va a estar acá. Entonces debemos calcular la fuerza X y recién podemos calcular con la ecuación de trabajo. Y no es complicado, como pueden ver aquí está el ángulo. Entonces el ángulo debería estar en esta parte. Se va a repetir justo en esta parte. Entonces este ángulo nos va a servir para descomponer la fuerza. Como está al lado del eje X, vamos a utilizar la función coseno, lo cual siempre lo hemos utilizado. Cada vez que está pisando el eje X, se utiliza función coseno. Y por esa razón, en esta fórmula pueden ver que es fuerza por distancia y debemos agregar coseno del ángulo. Y eso es todo, con eso se calcula el trabajo. Y para terminar, ¿cuáles son las unidades del trabajo? El trabajo, al estar siendo o, o al ser el resultado de la fuerza con la distancia, la fuerza se mide en newton en el sistema internacional y la distancia se mide en metros. El ángulo, en este caso coseno del ángulo, no tiene dimensiones, no tiene unidades y es por eso que simplemente se vuelve número 1, que al final va a desaparecer. Newton por metro se vuelve joule y esta es la unidad para manifestar el trabajo y más adelante también nos va a servir para manifestar lo que es la energía. Vuelvo a repetir, Newton por metro me da como resultado el joule. Joule es unidad de trabajo y también es unidad de energía. Y con esto terminamos la primera parte que tiene como título trabajo.